Vale, chicos, pues terminamos la tarde con Miguel Tomás. Él es CISO de la CNMV y viene a hablarnos de algoritmos postcuánticos. Así que disfrutadlo porque se viene jauja en los próximos años con esto. A más de uno, o sea, yo soy de los que en este caso no usan RSA porque no me gusta el Security by Obscurity. Pero creo que a más de uno le va a costar una transición y a todas las empresas, a los mecanismos de DNI, de autenticación, va a ser un espectáculo, así que creo que es un tema bastante interesante. Os dejo con él y nada, disfrutad de la última de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, los valientes que se han quedado al final por una charla de criptografía, nada más y nada menos. Bueno, voy a hablar sobre criptografía cuántica, sobre la mecánica cuántica aplicada a la computación en este caso. Es un tema bastante pomposo, bastante llamativo. La gente dice, bueno, ¿y esto realmente qué impacto tiene? ¿Qué tipo de repercusión va a tener? Otros dicen, joder, ¿se va a cargar Internet? Bueno, vamos a intentar contextualizar realmente qué es lo que pasa con este tipo de tecnología, cómo nos va a afectar, qué riesgos realmente son los que hay a día de hoy, cómo podemos prevenirnos, cómo podemos prepararnos desde las empresas para poder gestionar este tipo de situación a futuro, ¿vale? La charla principalmente pues, bueno, va a ser una pequeña introducción, una visión general a la computación cuántica. No sé si muchos de aquí conocéis el funcionamiento de la misma, pero bueno, al final para dar unas nociones, qué propiedades tienen, cómo se comportan y qué posibilidades hay. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a qué fabricantes existe ahora mismo, quién está apostando, qué tipo de tecnología hay y qué se puede utilizar realmente, ¿vale? Luego los riesgos, posicionar e identificar qué es lo que exactamente va a afectar y una pequeña POC con una tecnología que ahora mismo está disponible para todo el mundo y luego las medidas que podemos tomar desde la organización o cómo podemos prepararnos para este tipo de situación, ¿vale? Bueno, por hacer una breve introducción, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué supone la criptografía cuántica o la computación cuántica para todos? Pues bueno, es una evolución tecnológica desde el punto de vista desde que surgió la ley de Moore allá en el siglo pasado, en el que los chips cada 2 años duplicaban el número de transistores, hasta que llegó a un límite. Ese límite, al final, es el límite físico en el que en un pequeño chip tú puedes posicionar hasta un número limitado de ese tipo de transistores. Esto va a suponer una evolución dentro de esa misma tecnología para poder superar esa barrera física. Un impacto y una revolución en la computación actual. Esto promete, por un lado, solventar problemas que ahora mismo son prácticamente imposibles de resolver, pues como está el tema de la factorización, el tema de búsquedas complejas sobre millones de datos. ¿Qué riesgo, o sea, qué tipo de riesgo afecta sobre Internet? Se han visto que esto va a romper Internet, que esto en cuanto surja vamos a dejar de conocer el Internet tal como lo conocemos hoy en día. Otra parte de concienciación de los profesionales de ciberseguridad. No sé cómo estáis en cuanto a gestión de protocolos legacy en vuestras organizaciones. Seguro que en todas utilizáis SMB2 o 3, seguramente todos firméis con LDAP. Pero la realidad es que muchas empresas ahora mismo pues, siguen utilizando MD5, RC4, o sea, imaginad una transición a un nivel superior en el que utilizar protocolos como RSA o curva elíptica o incluso hacer que esa renegociación en SSL se quede incluso en un chiste. El tema de regulación. Aún no ha surgido esta tecnología y seguramente la Unión Europea, antes de que empecemos a utilizarlo aquí en Europa, pues le pondrá un enganche como el tapón y estaremos bastante limitados en cuanto a los usos. Y luego, por último, la existencia de soluciones técnicas en la actualidad. Hablaremos dentro de esta charla también de los productos que han salido de Microsoft, de Majorana, de los productos que ofrece IBM, de todo lo que dicen que hacen y luego la realidad de lo que hacen. Y luego está la parte de consultoras. Todas estas que ya te ofrecen soluciones cuánticas, de soluciones que te prevén ya de este tipo de ataques. Vamos a diferenciar exactamente cómo es el cambio, la transición de esta computación cuántica, cuál es el horizonte real de, oye, ¿esto para cuándo? ¿Vale? Llevamos 10 años en el que todavía no tenemos claro cuándo va a empezar a ver esa transición. ¿Vale? La existencia de respuestas reales y prácticas para lo que se está utilizando ahora mismo y para qué se utilizará a futuro. Y luego, por último, la formación y comprensión. ¿Vale? Ahora utilizaremos algunos términos, características de la cuántica, y seguramente algunos suena chino o
hace falta tomar algún tipo de sustancia para comprender esto, pero realmente es bastante interesante y yo creo que es importante que la gente tome conciencia de cómo funciona realmente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un PC tradicional y un PC cuántico? ¿Vale? Como hemos hablado, los PCs tradicionales pues, se basan en bits, en transistores que identifican encendido 1, apagado 0, mientras que los ordenadores cuánticos, esa especie de frigorífico que veis ahí al lado, utiliza qubits. Son el elemento mínimo de información que puede oscilar entre 0 y 1. Es decir, puede tener a la misma vez un valor que sea 0 o 1. Hasta que no se observa, no se obtiene el valor real dentro de la operación. Y eso que veis ahí, esa pequeña lavadora, ¿vale? Al final es un chip muy pequeño que posee qubits físicos, muchísimos qubits físicos para hacer qubits lógicos, ¿vale? Uno de los problemas, el primer problema que tiene esto, es que para que funcione necesita estar a menos 273 grados centígrados, aproximadamente el cero absoluto. ¿Por qué? Porque hasta la mínima vibración que producen las moléculas supone una distorsión en cuanto a las propiedades cuánticas. Luego, por otro lado, ¿vale? Aparte de la criogenia, también sufre perturbación electromagnética, es decir, incluso cualquier tipo de perturbación, cualquier tipo de producto eléctrico o similar puede modificar y hacer que se pierdan las propiedades cuánticas de este tipo de PC. En cuanto a algunas de las propiedades de la computación cuántica, ¿vale? Una de ellas, de los qubits, es la superposición. ¿Qué significa la superposición? Bueno, pues es la capacidad de tener ambos valores simultáneamente, entre el 0 y el 1. ¿Vale? Ahí veréis en la pantalla, está aquí la nota, joder, voy a apuntar qué malo que soy. Esa sumatoria, esa notación de Dirac, que es como se denomina, ¿vale? Ese Q0 y C1, ¿vale? Son alfa y beta, lo podéis encontrar dependiendo de la bibliografía, y lo que identifican es la propiedad de la cuántica en cuanto a la superposición, esa oscilación entre ambos valores. La suma al cuadrado de ambos elementos tiene que ser 1. Si no da ese resultado, significa que no está normalizado y por tanto no tiene una propiedad cuántica. Uno de los mecanismos más fáciles de observar este tipo de elementos es a través de la esfera de Bloch, que es como se denomina esa esferita que veis ahí en pantalla, y lo que te permita es, y para que os hagáis una idea de qué representa un qubit, es un vector dentro de esa propia esfera, ¿vale? Siendo el polo norte el 0 y el polo sur el 1. Y luego veis ese angulito, esa dirección, esa especie de brújula, ¿vale? Eso se denomina fase. La fase lo que identifica, o tomáoslo como la brújula que mide la orientación del qubit, ¿vale? En términos prácticos o en términos de observación no produce o no tiene ningún efecto, pero a nivel de operaciones, que ahora veremos el tipo de operaciones que se puede ejecutar dentro de la computación cuántica, pues sí que las tiene. Otro tipo de representación muy interesante, como podéis ver aquí a la derecha, es el modelito de esfera, ¿vale? Una esfera llena representa el 0, una esfera vacía el 1. Y otra parte muy interesante y que no hemos comentado es que un qubit puede ser mucho de 1 y mucho de 0, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que puede que ese qubit esté mucho más orientado a proporcionarnos un 1 que un 0, y viceversa, ¿vale? Y eso se verifica observando cómo de relleno esté ese circulito, ¿vale? Dependiendo de la bibliografía, pues los podréis observar de una forma u otra. ¿Qué potencia tiene esto? Me está soltando este tío una chapa terrible con el tema de los qubits y realmente qué potencia tiene esto. Bueno, nosotros cuando utilizamos un chip tradicional, que al final tenga, pues aquí siguiendo el ejemplo, 8 bits, ¿vale? Tenemos una posibilidad de utilizar 256 valores únicos, es decir, 2 elevado a 8. Con los qubits tenemos la posibilidad de utilizar 256 valores simultáneamente, lo que a nivel de computación es algo muy potente. Otra de las propiedades de los qubits es el entrelazamiento, ¿vale? El entrelazamiento lo que posibilita es que un qubit afecte a otro qubit, ¿vale? Y esto también es muy interesante porque no solamente a nivel de computación, sino también es muy útil para otros temas como podría ser esa famosa teletransportación o esa posibilidad en el futuro incluso de mover elementos a una distancia considerable. Ahora mismo existen pruebas documentadas de elementos que se pueden mover a 100, 200 kilómetros máximo y hay pruebas que verifican que esto es posible, el entrelazamiento, ¿vale? Esto es útil para realizar operaciones cuánticas dentro de la computación y lo que te posibilita pues, es sobre todo el tema de operaciones mucho más ágiles. Aplicaciones reales, aplicaciones que se puede utilizar. Ahora mismo actualmente, si nosotros queremos hacer un estudio matemático para analizar el comportamiento de una molécula para un fármaco X, ¿vale? Para el tratamiento del cáncer,
pues ahora mismo los superordenadores de IBM o los que existen dentro de los estados, pues te ofrecen una serie de posibilidades y una serie de limitaciones, porque tiene una cantidad de variables que eres incapaz de medir. La posibilidad que te ofrece la cuántica es que con unos pocos qubits tienes la posibilidad de incluir múltiples variables simultáneamente y hacer unas búsquedas mucho más eficientes que de forma tradicional. En aspecto de puertas lógicas, ¿vale? Como sabéis, en la computación tradicional pues, se opera con puertas lógicas, las típicas AND, OR, NOT, ¿vale? Que al final pues, son las operaciones típicas de 1 y 1 con un AND, pues te da un 1, 0 y 1 te da un 0, un OR si es un 1 y un 0 te da un 1, etcétera, ¿vale? En el ámbito de la cuántica tenemos puertas lógicas de un solo bit, tenemos la puerta lógica X, que es el típico NOT, un 0 lo convierte en un 1 en 0 y viceversa. Tenemos la Z, que es el cambio de base. Realmente, a simple vista, en términos de observación, no supone ningún aspecto relevante, pero sí que afecta a operaciones mucho más complejas. La puerta de Hadamard, que esta sí que es muy relevante, ya que permite la superposición de qubits, y luego la puerta de Pauli, que es sobre todo para el tema de rotación de la fase. Y luego, por último, tenemos la parte de la CNOT, que lo que te permite es el entrelazamiento, que como hemos mencionado es hacer que un qubit afecte directamente a otro. En este ejemplito de por aquí, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos una puerta de Hadamard con un 0 en el que lo que estamos haciendo con otro qubit que vale 0, estamos haciendo que tenga una superposición. ¿Qué significa esto? En términos que se comprenda, si cogemos el qubit que vale 0 y tiramos una moneda al aire, hasta que no la recojamos y observemos su valor, va a estar oscilando entre un valor y 0 y 1. ¿Qué significa esto? Bueno, si el qubit 0 tiene un valor 0 y el segundo 0, no va a variar en absoluto. Pero si en el momento en el que observemos el valor del 0 es 1, automáticamente la segunda puerta va a variar a 1. Es decir, ambos qubits son dependientes en el momento en que ejercemos una puerta de Hadamard, ¿vale? Un ejemplo que en principio puede sonar extraño, pero provisiona y habilita la mayoría de algoritmos cuánticos que existen actualmente. Realmente, y con todo esto que hemos comentado, ¿qué es exactamente o cuáles son los problemas ahora mismo de la computación cuántica? Pues bueno, el primero que hemos mencionado ya es sobre todo la de coherencia cuántica, el tema del ruido, el tema de perturbación electromagnética, afecta totalmente a lo que es la operación de los qubits. Ahora mismo hay pruebas que se recogen de microsegundos o pocos segundos en cuanto al uso de este tipo de tecnología, precisamente porque el mantener a temperaturas de menos 273 grados es actualmente bastante complejo. Esto también tiene un problema en cuanto a escalabilidad. Al final se requiere de una serie de hardware muy costoso de conseguir, que vale una cantidad de dinero bastante elevado y que al final dificulta mucho hacer pruebas e incluso mejorar este tipo de tecnología. Tema de corrección de errores. Imaginad que estemos haciendo algún tipo de operación con un ordenador cuántico y que realmente entra en modo de coherencia. Pues tenemos un frigorífico gigante a precio a una millonada. Tenemos la parte de requisitos ambientales extremos, que lo hemos mencionado, estándares y modelos inmaduros, tema de coste económico y luego el tema de aplicaciones limitadas y específicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede utilizar? ¿Qué aparte de esto que me estás comentando de pruebas, qué es exactamente lo que hay hoy en día? Pues bueno, un breve resumen de cómo funciona o qué se podría hacer, ¿vale? Un tema de un procesamiento de información lineal frente a un tema de múltiples soluciones que podemos evaluar simultáneamente. Vemos y observamos que hay diferentes tipos de operaciones lógicas, el acceso a memoria en el que los ordenadores tradicionales no tienen ningún tipo de problema, pero acceder a la memoria a revisar el estado de un ordenador cuántico genera de coherencia, manejo de errores en el que ahora mismo no tenemos la posibilidad de controlarlo y luego por último el hardware. Mientras que en unos transistores y funcionamiento habitual tenemos un hardware que realmente nos dificulta mucho su uso. Siendo honestos, ¿vamos a tener ordenadores cuánticos en nuestra casa en 10-15 años? Ya os digo yo que no, en absoluto. Realmente esto va a tener un uso más a nivel industrial, a nivel de investigación y a nivel gubernamental. ¿En algún momento llegaremos a tener este tipo de infraestructura en casa? Pues, a día de hoy no os puedo dar la respuesta. ¿Cómo afecta a la seguridad informática? ¿Cómo afecta o en qué punto nos va a afectar a todos nosotros? Bueno, por hacer una distinción realmente de hasta dónde nos afecta o en qué punto nos afecta, vamos a distinguir dos tipos de criptografía. Una es la criptografía simétrica, la criptografía de clave público-privada, en la que sí que va a tener una afectación. Sí que hay o existen algoritmos, ¿vale? Que ahora lo ahondaremos en él, que es el algoritmo Shor, que permite la factorización de números primos elevados y que permite localizar la clave y, por tanto, invalidar protocolos de clave público-privada como puede ser RSA o algoritmo de curva elíptica.
Para el tema de criptografía simétrica, AES-256 o algoritmos de ese tipo, como SHA-2 también, pues son vulnerables al algoritmo Grover, pero si utilizamos una clave lo suficientemente grande, pueden ser resistentes, ahora mismo y a día de hoy. Bueno, ¿cómo funcionan los dos algoritmos más relevantes o los que más afectación tienen en la seguridad informática a día de hoy? Bueno, el algoritmo Shor. ¿Por qué se ha hecho tan popular o por qué se comenzó a tener interés en cuanto a la seguridad informática dentro de este punto? Bueno, el algoritmo Shor, como he mencionado, lo que te permite es la localización de números factorizados, es decir, RSA, ¿vale? Como sabéis, utiliza un número de unos 500 dígitos aproximadamente y que para construir ese número se utiliza una P y una Q en el que ambos números son números primos normalmente muy grandes. ¿Qué ocurre con la computación tradicional? Pues bueno, que necesitaríamos millones de años para conseguir localizar esos dos números primos y evidentemente si utilizamos una clave pues estándar, ¿vale? Un 2048 como es el caso. ¿Qué ocurre? Que las posibilidades que te ofrece el algoritmo Shor en la localización de esta factorización permite obtener esos primos mucho más ágilmente. ¿Qué es lo que hace este algoritmo Shor? Bueno, pues utiliza una serie de búsquedas, una serie de patrones, ¿vale? A través de una operación matemática que se llama transformada cuántica de Fourier, que lo que hace es localizar un periodo, localizar un patrón, ¿vale? Llamémoslo así, que permite obtener un tipo de comportamiento en cuanto a esa operación de búsqueda de primos, ¿vale? La operación sería, dado un número en el que probemos un número menor que, dado un n, que es en nuestra clave un número menor que n, utilizamos tal que un número aleatorio a elevado a r, que r sería el periodo, módulo n, que n es nuestra clave, ¿vale? Con ese tipo de operación que a través de la computación cuántica nos permite localizar ágilmente esos patrones, ¿vale? Por trasladarlo a un concepto sencillo y que todo el mundo podamos entenderlo, imaginaos que os proveo de una canción en el que escondo un ritmo dentro de esa canción y aparte le agrego un ruido. Si yo lo que voy a hacer con un algoritmo Shor voy a tener la capacidad de encontrar esos patrones cuándo se produce y cada cuánto tiempo, permitiéndome obtener un resultado o al menos encontrando los posibles caminos y reforzando las mejores soluciones, ¿vale? Eso es un algoritmo eficiente en cuanto a la búsqueda basándonos en patrones matemáticos. Esto permite, como digo, no creo que entremos en demostraciones matemáticas, pero sí que permitiría la búsqueda eficiente de esos números primos. Y luego, por otro lado, tendríamos el algoritmo Grover, que, como hemos mencionado, afecta sobre todo a clave simétrica y lo que permite es reducir una búsqueda exponencial de un n, imaginémoslo, de 1.000.000, lo permite hacer en un tiempo de raíz cuadrada de n. Es decir, si tenemos una búsqueda dentro de una caja, hay un elemento que queremos encontrar dentro de 1.000.000 de datos, lo que hace es convierte todas las posibilidades en una nube de búsqueda y permite marcar aquellos resultados más prometedores. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Cuantas más veces repetimos la operación hasta un máximo de raíz cuadrada de n, tendremos muchas más posibilidades de tener una solución exitosa. Otros algoritmos que se utilizan, ¿vale? Hemos mencionado Shor y Grover. Existen otros algoritmos que también te ayudan en cuanto al uso de la criptografía o el uso de las comunicaciones. Uno de ellos es KQD, ¿vale? Que este se utiliza sobre todo para el intercambio de claves. Tiene una problemática actual y es básicamente que requiere, que únicamente funciona entre distancias de 100 200 kilómetros. Utilizan a través de láseres en el que se intercambia un fotón y a través de la orientación del mismo tú puedes medir el valor de los qubits que transportan. ¿Qué ocurre? En el momento en el que tú observas esa comunicación, el algoritmo KQD tiene la capacidad de detectar que se está observando. Es decir, en caso de que se haya una escucha de la comunicación, automáticamente quedaría invalidado, entraría en decoherencia y aparte de alertaría. ¿Qué ocurre también con este algoritmo? No cifra, es decir, lo único que hace es un intercambio seguro de claves, ¿vale? Luego existen otros como la TIS, que es básicamente de retículas, como vemos aquí en pantalla. Básicamente son una serie de puntos distribuidos geométricamente en el que te permite la posibilidad de resolver problemas como el de búsqueda del vector más pequeño dentro de una retícula. Diréis, bueno, ¿para qué sirve esto? Tiene bastante utilidad ya que permite hacer búsquedas mucho más eficientes. Aparte, este tipo de algoritmos se utilizan para el tema de distribución de claves públicas y también para el tema de firma electrónica.
Y luego, por último, tenemos soluciones como NRTU, ¿vale? Que son alternativas que se están estudiando para amenazas avanzadas cuánticas que todavía no están resueltas. Entrando ya en otros aspectos de la cuántica, no sé si habéis escuchado el concepto de supremacía cuántica. Este concepto básicamente trata de demostrar el momento en el que la computación cuántica supera la computación tradicional. Es decir, cuando una operación cuántica o el trabajo de un ordenador cuántico sea capaz de mejorar, superar y igualar los resultados de un superordenador, ¿vale? A día de hoy, Google hizo una publicación de que consiguió superar el comportamiento de un superordenador y realmente la mayoría de estudios demuestran que no es así. Hay bastante incertidumbre en la valoración de resultados y actualmente los fabricantes lo que buscan principalmente es pues, bueno, vender sus soluciones, intentar decir que sus soluciones cuánticas pues, son las más eficientes del mercado. A día de hoy realmente no está demostrado, hay algunos estudios publicados, pero científicamente no están demostrados. Hay otros fabricantes como IBM, ¿vale? Que sí que creo que tiene bastantes soluciones para que se puedan probar. Y luego también hay otros como Microsoft con el famoso Majorana que ahora veremos. ¿Qué ofrece IBM? ¿Vale? ¿Qué es lo que ofrece IBM? Porque diréis, bueno, ¿puedo usar ahora mismo algún tipo de tecnología de este tipo? Si vosotros entráis en la web de IBM, ¿vale? La de Quantum, no recuerdo el nombre exactamente, IBM Quantum, podéis acceder a un portal gratuito en el que os podréis probar una serie de librerías, podéis testear una serie de funciones y pues bueno, podéis hacer uso de algoritmos como Shor, Grover. De hecho, tenéis varios ejemplos en Internet por si queréis probarlo y evidenciar si esto es verdad o es un poco de humo, ¿vale? ¿Cuál es el timeline? ¿Cuál es el estado actual? Pues bueno, actualmente tenemos ordenadores cuánticos con muy poca capacidad. Ahora mismo actualmente disponen de unos 256 qubits. En modo clúster pueden llegar a algo adicional, pero digamos que al final la utilidad es bastante reducida. Lo suelen utilizar pues, empresas que se dedican a investigación y actualmente realmente no tienen una utilidad demasiado alta más allá de operaciones en un resultado bastante corto. ¿Cuánto cuesta utilizar esto por una empresa? Yo soy una empresa, quiero dedicarme a la investigación y me interesa, pues, no sé, adquirir los servicios de cuántica. Bueno, lo primero, IBM no van a vender ningún tipo de ordenador cuántico, ¿vale? Podéis adquirir sus servicios, creo recordar que estaba entre 1 y 2 millones de dólares aproximadamente, simplemente hacer un par de operaciones para que os hagáis una idea del precio que ello conlleva y os lo ofrecen en formato SaaS, es decir, vosotros conectáis a su infraestructura y realmente no sabéis el resultado que está dando. Ellos te garantizan que se está utilizando una cuántica por detrás, pero no se tiene la certeza de cómo funciona exactamente. Y luego también, si alguno de aquí tiene el patrimonio suficiente, pues si tiene interés en contratar algún tipo de ordenador cuántico, pues ya se tiene que ir a empresas como IonK o D-Wave, que sí que te ofrecen el cacharro, ¿vale? El frigorífico. Para que os hagáis una idea, entre 10 y 12 millones de dólares vale únicamente la adquisición. La criogenia, el mantenimiento y lo que es la instalación va aparte. En cuanto a Microsoft y Majorana, ¿vale? Esto creo que salió hace 2 o 3 meses, creo recordar, y garantizaban que solucionaban todo el tema de incoherencia, ¿vale? ¿Qué es lo que ofrece este chip o por qué llamó tanto la atención? Bueno, este chip ofrece qubits topológicos, ¿vale? ¿Y qué significa un qubit topológico? Bueno, los qubits se pueden representar de diferentes maneras a nivel físico dentro de un microchip. Hemos hablado de que en los chips tradicionales pues, utilizan transistores, ¿vale? ¿Qué se puede utilizar en este tipo de dispositivos? Pues bueno, se puede utilizar superconductores, se puede utilizar defectos de un diamante, se puede utilizar incluso un fotón, ya que tiene un marco positivo y negativo, y se puede utilizar también el spin de un electrón, ¿vale? Con el polo norte y sur. Son algunos de los elementos que hay, existen otros múltiples, pero bueno, estos son algunos de ellos. Microsoft, ¿vale? Se basa en pequeños superconductores. ¿Y qué es lo que ofrecían y qué es lo que decían? Bueno, el chip se llama Majorana porque hace un siglo aproximadamente se publicó un nuevo estado de partícula en el que se partía un electrón y se permitía la corrección de error a través de este tipo de propiedades. Y vosotros podéis decir, bueno, si un electrón es una partícula más elemental, ¿cómo se va a partir? Bueno, es un poco de trampa porque lo que hace es, se incluyen 2 Majoranas, que por no entrar en detalle y aquí terminando de dormir, lo que hace básicamente es completar huecos vacíos que deja un electrón en el momento en el que se detecta que se escapa, ¿vale? Digamos que es un mecanismo de corrección de errores que en teoría ofrece Microsoft para esa solventación de errores. Esto en teoría, si fuese cierto, requeriría mucho menos coste de inversión, requeriría mucha facilidad a la hora de implementación y aceleraría mucho pues, todas las operaciones y avances de la cuántica.
¿Cuál es la realidad? Pues bueno, el mismo día de publicación del chip, los amigos de Microsoft publicaron también un artículo en la revista Nature en el que decían, pues bueno, hemos encontrado y hemos llegado por primera vez en la historia a encontrar un Majorana, y la realidad es que Nature, esta revista, pues desmintió o dijo que no llegaron a tener evidencia, y Microsoft se justifica en que lo localizaron justo después. Entonces la realidad es que nos encontramos en que Microsoft ha hecho un movimiento, digámoslo así, comercial para, no patrocina Microsoft esto, espero, un movimiento comercial para, pues bueno, para potenciar este tipo de aspectos. Es bastante interesante porque a día de hoy no hay ningún tipo de evidencia que esto funcione correctamente, el tema de corrección de errores no está evidenciado, y creo aparte que es bastante complejo en cuanto a que a día de hoy se encuentre en este tipo de situación en la física, ¿vale? Bueno, vamos a entrar con el tema de Qiskit, ¿vale? Que es bastante interesante, ¿vale? Esta es una librería escrita en Python, IBM, con el fin de potenciar su servicio de cuántica. Creó esta librería en la que os permite simular pues, todas las operaciones de puertas lógicas, permite establecer pues, todo el tipo de operaciones que la computación tradicional no te produce, y aparte también pues, ofrece backend, que son como mecanismos para esa parte de simulación, ¿vale? Recordad, simulación. Evidentemente, este tipo de librería se puede utilizar sobre los servicios de Quantum de IBM, pero realmente, y para la prueba de concepto que hemos traído aquí, simplemente se ha utilizado la parte simulada, con un ordenador de 15 años que ya os digo yo que no es cuántico. Bueno, no se ve nada, pero lo vamos a explicar, ¿vale? Para esta prueba lo que se ha hecho es evidenciar o al menos construir un algoritmo Shor, ¿vale? Siguiendo los principios que hemos comentado antes. Vamos a buscar a través de esa transformada cuántica de Fourier, vamos a buscar ese periodo R con el objetivo de determinar y localizar esos patrones que nos permita descomponer el número, en este caso el número 15. Joder, qué dificultades de pillar el número 15. Simplemente es para que interpretéis y estudiemos cómo se puede localizar o cuál es la filosofía que se sigue en este tipo de operación, ¿vale? ¿Por qué el número 15? Pues muy fácil, porque es un número que utiliza los números primos 3 y 5, que permite al final una búsqueda fácil, y porque también permite, como veis ahí en pantalla, pues sobre todo con 3 intentos, buscando ese R, ese periodo, te permite localizar ágilmente o te permite estudiar cómo funciona realmente el algoritmo Shor, ¿vale? Aquí una breve explicación de cómo funciona. Realmente lo más interesante, como digo, es la parte de utilizas el motor de Quantum, que es lo que te permite hacer la transformada de Fourier, que básicamente es transformar y hacer esa búsqueda con múltiples estados, en el que evidentemente cuanta mayor qubits tenga o mayor capacidad computacional tenga, pues mayor números primos va a poder localizar. Realmente yo os animo a que probáis este tipo de tecnología porque es muy potente en cuanto a búsqueda y solución de problemas muy complejos. Aparte de romper RSA, romper las comunicaciones, ¿qué otro tipo de afectación tendría o a qué nivel podríamos llegar a afectar? Bueno, uno de ellos es el tema de VPN. Para hacer un VPN hay que intercambiar una clave entre dos interlocutores, ¿vale? Una clave público-privada. Afectaría a las comunicaciones vía correo, afectaría a todo el tema de SSL, TLS, afectaría pues, prácticamente a cualquier tipo de elemento de firma digital, etcétera, ¿vale? Una de las afectaciones que yo creo más populares y por lo que más preocupación generó a los usuarios de Internet es principalmente por la parte de blockchain. Me imagino que habrá algún criptobro por aquí y dirá, joder, ¿y esto qué nivel de afectación tiene a nivel de blockchain? Oye, ¿me van a romper la wallet o cómo van a poder acceder a los bitcoins? Bueno, básicamente la idea subyace en si una operación al final que esté publicada, ¿vale? Se puede llegar a factorizar esa clave que está construida en curva elíptica y puede ser que se llegue a localizar esa clave actualmente. Simplemente para que os preocupéis, es necesario varios miles de qubits para llegar a alcanzar ese tipo de solución. Ahora mismo, como digo, no sé, creo que el récord está en 504, no llega a alcanzar un estado similar a poder romper curva elíptica, pero simplemente que sepáis que sí que existe la posibilidad de llegar a obtener, a partir de una operación ya realizada en el que quede ese ID de la transacción, se puede llegar a romper y se puede llegar a obtener cuando exista la posibilidad de utilizar ordenadores cuánticos, ¿vale? Esto equivalente a blockchain se puede extrapolar a cualquier tipo de operación
que puede llegar a ser la firma de un contrato, es decir, si vosotros hacéis algún tipo de contrato que lo firma por la firma digital de Ciudadanos, pues se puede manipular, se podría llegar a manipular cualquier tipo de firma electrónica que hagáis en una notaría, podría llegar a manipular pues, ese tipo de situaciones en el que se puede quitar o revocar la autenticidad legal dentro de situaciones. ¿Cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo se supone que va a ser posible? ¿Cuándo va a llegar ese zero day cuántico? ¿Cuándo va a producirse ese zero day? ¿Vale? Pues realmente algunos estiman en 2030, otros estiman en 2035. La realidad es que nadie tiene razón. Si miráis la curva del hype de Gartner, pues te da otra serie de fechas. Realmente nadie tiene la certeza. Y aquí el punto más interesante y qué están haciendo y por qué deberíamos de preocuparnos hoy en día. ¿Por qué a mí una tecnología que no sabemos ni cuándo va a llegar y que no tengo ni idea de cómo me va a afectar realmente, ¿por qué me debería de empezar a preocupar? Pues bueno, básicamente porque los ciberatacantes o aquellas personas que quieren aprovechar este tipo de tecnología están haciendo una técnica que se llama Harvest Now, Decrypt Later, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues están empezando a obtener esos hashes de transacciones, ese tipo de claves públicas que están por ahí ya pululando en Internet y la están almacenando para que en un futuro se puedan romper, ¿vale? Realmente, ¿qué afectación tiene? Si yo he hecho una operación en el ámbito de cripto y está por ahí el mismo saldo en la cuenta, se podría llegar a revocar o se podría hacer un envío, o si tenéis por ahí la clave pública, se puede llegar a factorizar ese valor y obtener la clave privada, por tanto quedaría vulnerado esa wallet, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Vale, tenemos claro los riesgos que hay, tenemos claro cuál es la situación, el por qué deberíamos de preocuparnos ahora, qué afectación puede tener a futuro, pero vale, ¿qué puedo hacer a día de hoy? ¿Vale? Bueno, la primera cosa que se hace por parte del NIS es principalmente establecer y estandarizar una serie de frameworks o algoritmos que se basan en soluciones cuánticas para protegernos contra los algoritmos de Grover y de Shor, ¿vale? En 2016 pues, se comenzó una preocupación cuando se vio y se evidenció que con el algoritmo Shor era posible factorizar números primos altos y se pusieron manos a la obra a hacer un call for the papers y tratar de tener candidatos a algoritmos lo suficientemente robustos como para resistir ese tipo de ataques, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? En el año pasado principalmente pues, se publicaron los 3 candidatos finalistas. Uno de ellos es MLChem y MLDSA, que están basados en Lattice Bases, ¿vale? El algoritmo de retícula, que al final lo que se te posibilita es el tema de firma electrónica y el tema de clave público-privada. Y luego el SLH-DSA, Sphinx, ¿vale? Que está basado en Code-Based. ¿Vale? Este Code-Based, para que os hagáis una idea, lo que hace es esconder dentro de un mensaje, esconde defectos posta, ¿vale? Induce una serie de ruido dentro del mensaje y lo aleatoriza y lo publica. Eso sería como una clave, sería la clave pública. ¿Cuál sería la clave privada? Quien conozca la estructura de cómo ha sido manipulado ese mensaje puede tener la capacidad de desencriptarla. Es el protocolo que actualmente se utiliza en comunicaciones vía satélite y que en principio va a ser una adopción bastante más ágil en cuanto a ese tipo de tecnología, ya que es un algoritmo de los 70 y que actualmente se sigue utilizando, y ese tipo de filosofía es la que se va a mover para, sobre todo para el tema de hashing y movimiento de información. ¿Qué otro tipo de posibilidades existen? Bueno, aquí una de las opciones que nos ofrece el proyecto Open Quantum Safe es sobre todo el utilizar algoritmos cuánticos retrocompatibles. Es decir, yo tengo que hacer algo y no puedo adquirir un computador cuántico, no puedo cambiar las aplicaciones de mi compañía, no puedo cambiar la criptografía de las mismas, pero sí puedo trabajar en tener una retrocompatibilidad con las mismas, ¿vale? Surgió una librería que se llama LibOPS, ¿vale? Que es lo que hace es engloba todos los algoritmos cuánticos que hemos visto anteriormente, pues el NTRU, SDH, todos los algoritmos de intercambio de clave y de firma. Aquellos que están con asteriscos son algoritmos que todavía no están testeados, pero que sí que están en proceso de incluir dentro de esta librería. Y lo que hacen es incluirse a través de librerías como OpenSSL, a través de LibOTR, que permite al final utilizarlo dentro de aplicaciones de capa 7, ¿vale? Es decir, yo puedo operar y tener la posibilidad de utilizar algoritmos cuánticos en mi backend, en mis procesos de intercambio de claves, sin necesidad de modificar severamente o cambiar mi aplicación, ¿vale? Al final, muchas veces, para los que trabajéis en el ámbito de la criptografía dentro de vuestras organizaciones, una de las dificultades y lo que más cuesta es para
hacer que para evitar renegociaciones SSL, por ejemplo, pues es evitar ese tipo de acción. Muchas veces no se puede hacer precisamente por un tema de legacy, porque hay algún tipo de dependencia o es algo bastante más complejo o requiere una inversión de gente que se dedique a hacerlo. Aquí simplemente existe ya la posibilidad de esa renegociación en el ámbito del quantum y existe la posibilidad de interaccionar con este tipo de algoritmos, ¿vale? Muchos fabricantes de ciberseguridad, sobre todo ADR o herramientas de gestor de claves, herramientas dentro de los firewall incluso para todo el tema de establecimiento de túneles, de túneles SSL y similar, pues ya te ofrece la posibilidad de utilizar ese tipo de algoritmos llegado a la circunstancia. Digámoslo así, los fabricantes de ciberseguridad ya están preparados para este tipo de transición tecnológica. La dificultad va a estar, como ya hemos visto en la mayoría de organizaciones, en hacer esa transición. Otro ejemplo de retrocompatibilidad es el típico handshake TLS, el típico establecimiento de comunicación en una VPN o en cualquier tipo de comunicación cifrada, en el que aquí pues, bueno, podemos ver el ejemplo del típico Alice y Bob, ¿vale? Alice genera una clave privada cuántica y se la manda a Bob para que pueda obtener, validar esa clave, ¿vale? Él lo que hace es generar un mensaje, lo cifra con la clave pública de Alice y Alice descifra con la clave privada para verificar la identidad de cada uno de ellos. Posteriormente se hace ese handshake TLS y se establece un secret, un S, que estaría hecho con un algoritmo clásico, ¿vale? Y aquí diré, bueno, ese algoritmo S clásico se puede romper, efectivamente. Por eso, una de las alternativas o de las posibilidades que ofrece con la criptografía o de las librerías postcuánticas es sobre todo hacer una operación que se llama KDF, que lo que hace es una combinación lineal de ambas, de SS y SQ, y hace una derivación que permita al final securizar o establecer un canal seguro. De esa forma se pueden utilizar o interaccionar algoritmos clásicos con algoritmos postcuánticos, ¿vale? Es ahora mismo el enfoque que hay. Digámoslo así, existe la posibilidad de probar este tipo de soluciones y dentro de las organizaciones, algunas grandes de ellas, tengo constancia de que ya están empezando a probar qué tipo de afectación o qué tipo de efecto tendrían en las comunicaciones actuales. ¿Qué podemos hacer para prepararnos o qué tipo de acción podemos acometer pues, para estar preparados para este tipo de situaciones? ¿Vale? Pues bueno, la primera de ellas es tener un inventario de qué algoritmos criptográficos tenemos en nuestras organizaciones. Mencioné al principio, no sé cuántos de vosotros estáis ahora mismo cómodos en vuestras compañías con el LDAP firmado o trabajando sin NTLM versión 1 o similar, ¿vale? Pues lo primero que os recomendaría hacer es inventariar todo eso. Es un trabajo arduo, normalmente se hace a través de una CMDB o incluso con algún tipo de gestor de claves que te permita también hacer el descubrimiento y el inventario de todas estas claves, que ya existen soluciones de fabricantes para hacer este tipo de función, ¿vale? Es bastante costosa y requiere un trabajo bastante arduo. De esta forma pues ya se puede inventariar y se puede cuantificar exactamente qué trabajo tenemos que hacer para poder solventar este tipo de situación. Existen herramientas con soporte postcuántico, es decir, como he mencionado anteriormente, ya hay la posibilidad de utilizar soluciones de seguridad, no sé, me suena que CrowdStrike ya incorpora la posibilidad de interaccionar y cifrar de forma simétrica los discos duros con algoritmos postcuánticos, para todo el tema de establecimiento de comunicación también. Y existen otras soluciones a nivel de gestor de claves que ya te ofrecen la posibilidad de guardar secrets mediante algoritmos postcuánticos. Otro punto también, y este es muy conocido, que es el tema de la cadena de suministro, es decir, tercero, yo puedo tener una estrategia fantástica de transición a algoritmos postcuánticos, al menos tener esa retrocompatibilidad, pero puedo tener un tercero que me lleva a algún tipo de servicio que no haga nada, ¿vale? Aquí en este punto yo recomendaría que se haga hincapié en trabajar con gente que ya tenga un plan para transicionar este tipo de algoritmos. Parece algo, bueno, ¿por qué deberíamos de empezar a trabajar ahora o por qué deberíamos de hacer este tipo de función? Simplemente que lo sepáis. Es muy importante que la empresa se ponga las pilas. No sé cuántos de vosotros estabais trabajando cuando se empezó a explotar el Eternal Blue en 2018, pero había salido una serie de meses antes el parche y la gente estaba con los brazos cruzados pues, viendo cómo se explotan eso. Estoy seguro que, de hecho, que si ahora mismo hacéis un análisis de vulnerabilidad en alguna empresa o encontráis un MS1710 fácilmente en cualquier sitio. Si hay una gestión tan nefasta de la criptografía actualmente en las empresas, imaginad cuando llegue el tema de la cuántica. ¿Cuándo las empresas se van a poner las pilas? Pues seguramente cuando empiece a hacer una explotación activa de este tipo de algoritmos, cuando se empiecen a explotar VPNs, cuando se empiecen a falsificar algún tipo de contrato, en ese momento pues seguramente la empresa empiecen a invertir dinero en realmente transicionar a algoritmos postcuánticos y sobre todo, y en el caso necesario, adquirir la tecnología necesaria.
Luego, por último, una comunicación eficiente. Muchos de vosotros, si os dedicáis a la criptografía y tenéis que explicarle a alguien de desarrollo o a alguien que os dé suficiente financiación para que sea posible esa transición, pues simplemente, si no somos capaces de decir, oye, que esto en 10 años se rompe, nos van a dar un duro, ¿vale? En la mayoría de los casos, cuando toca hacer algún tipo de cambio de una aplicación legacy, supone que al final el que se ha jubilado, que llevaba la aplicación, pues eso lo ha dejado de cualquier manera y toca contratar gente para modificarlo, ¿vale? En esos casos seguramente se necesita inversión y, por tanto, es muy importante que lleguemos con una capacidad lo suficientemente realista de decir, oye, esta es la situación, esto es lo que supone y este es el riesgo real de tener este tipo de algoritmos en nuestra organización. Una importante capacidad de comunicación que entiendo que al final no es una medida técnica, pero es muy relevante y que muchas veces cuando se solicite una financiación, que si os toca hacerlo alguna vez, pues que sepáis que si no tenéis esa capacidad, pues bueno, va a ser bastante difícil que haya una transición eficiente. Y luego ya como conclusiones, ¿vale? Y por sacar una lectura de todo esto, ¿vale? El riesgo cuántico, pues todo esto que me han contado 5, 10, 15 años, puede resultar como ficción o puede resultar como que algo que no es posible, pero realmente ya se están haciendo pruebas. China, como he mencionado antes, está empezando a utilizar chips de 504 qubits, creo que la prueba de hace una semana o 2 semanas. Hay estados pues, que están interesados sobre todo en romper la seguridad de otros actores gubernamentales, como es lógico. Por tanto, hay un interés monetario para que esto salga adelante y sobre todo también, si alguno tiene interés en inversión, podéis ver empresas de cuántica que están haciendo una fuerte inversión monetaria en que esta tecnología salga adelante. Si realmente la empresa que se posicione como líder va a haber un incremento en cuanto a las ganancias de la misma. La criptografía actual pues, bueno, se basa en algoritmos matemáticos que podemos considerar a día de hoy bastante seguros. Hemos hablado que RSA es explotable, pero siendo honestos, RSA es un algoritmo bastante robusto, es un algoritmo que es bastante decente y que a día de hoy se recomienda que se utilice, ¿vale? La idea no es que se deje de adoptar, sino que lleguemos a tener la capacidad de tener algoritmos retrocompatibles para que cuando llegue el día tengamos la capacidad de transicionar fácilmente. Luego, por otro lado, no venimos a vender una única solución o utilizar un único elemento. Existen ya muchas librerías, dependiendo del fabricante, dependiendo un poco de la solución en el ámbito que sea, y puede ser que existan diferentes alternativas para poder optar por ello. No significa que tengáis que ir a X fabricante o que tengáis que utilizar X librería. Ahora mismo hay una cantidad de nuevos desarrollos en este ámbito impresionante. Como digo, yo os recomiendo echarle un vistazo a la web de IBM para testear pues, estos algoritmos cuánticos, porque, como digo, hay miles de ejemplos de cómo funciona Shor, podéis ver cómo interaccionan las puertas lógicas y es bastante interesante en cuanto a evidenciar cómo funciona esto, ¿vale? Porque al final esto de la superposición, el entrelazamiento, pues suena un poco a chino, ¿vale? Pero realmente esto tiene una aplicación real. Y luego, por último, ¿vale? Más que humo, es una evolución constante, es decir, hay un interés en que esto salga adelante, hay un interés en el que esta tecnología avance, pues, principalmente porque al final va a mejorar esas búsquedas matemáticas, va a mejorar y va a encontrar soluciones que al final la computación lo que pretende es mejorar y profesionalizar en la búsqueda y solución de problemas complejos, ¿vale? Y esta es un poco la charla de hoy. Os agradezco a todos los que habéis quedado a última hora porque entiendo que el tema de criptografía igual es un poco durete y sobre todo gracias a la organización por dejarme participar aquí y soltar esta chapa tan terrible. Pues muchas gracias a todos. Por favor, si vais a hacer preguntas, no me hagáis demostrar nada matemáticamente. A ver, mi pregunta un poco rara, puede ser, pero es que soy física y QA, entonces lo que hay detrás de las cosas me encanta. ¿Qué parámetros de calidad se dan para un algoritmo cuántico? Decir, vale, este es perfecto, porque en testing determinista es tengo A y espero B, y si lo tengo bien y si no, no. Y ya en algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, ya se usan funciones probabilísticas, pero ya en un cuántico, o sea, si tuviera que probar eso, ¿sabe o no qué parámetros de calidad se sostienen para decir este algoritmo que tiene un montón de variables es fiable o no?
Pero en el ámbito de la QA a este nivel creo que no existen ahora mismo ningún tipo de estándar o patrón que te permita pues evidenciar evidentemente un estándar y un nivel de calidad suficiente, ¿vale? O al menos yo no tengo el conocimiento para decirte que hay algo. No he encontrado nada a ese fin. Lo que sí que hay es una serie de parámetros que te permite al final flexibilizar las funciones que creas en este sentido. Son ¿vale? probabilísticos, entiendo, ¿no? Son probabilísticos y a muy bajo nivel. Digamos que las pruebas no son reales o no se pueden especificar en escenarios reales. Ahora mismo no hay una programación específica para este fin. Hay pruebas, como el algoritmo que hemos presentado aquí, muy pequeñas. Evidentemente hay farmacéuticas o empresas de investigación que son las que principalmente pueden utilizar esta tecnología, pero no hay unos estándares, no hay una serie de mecanismos de calidad que te puedan ayudar en la programación de este tipo de tecnología. O al menos a día de hoy yo no las desconozco totalmente. Y una última pregunta, que no te pongo más en compromiso. La librería que has dicho que hace la simulación con la topografía versus un QUI, ¿qué relación de fiabilidad tiene más o menos? Es decir, vale, esta es una simulación, ¿es más o menos verídica? ¿Falla más que...? A ver, yo la he probado con una versión de Python 3.9 y sí que es cierto que cuesta encontrar, sobre todo la parte de backend, esa parte de simulación que funcione correctamente, ¿vale? Si para hacer pruebas está muy bien, pero a nivel profesional no te sabría decir qué tipo de librería es la más eficiente. Qiskit, que es la de IBM, que es la más popular, que sobre todo si hay otras charlas de criptografía postcuántica, pues es la que más se suele utilizar. Digamos que es el estándar, pero no hay algo profesional o algo más extendido, por así decirlo, ¿vale? Vale, ya está. Muchas gracias. Nada. Perfecto, pues si no tenéis más preguntas, por mi parte, muchas gracias, está bastante chula. Nada, gracias a vosotros por preparar todo esto.